a la epidemiología de estos aneurismas, vemos que se presentan aproximadamente entre el 50 al 25% en todos los aneurismas, con un hallazgo importante, y es que de estos, apenas los que son verdaderos de la arteria comunicante posterior son apenas el 1.3 de todos los aneurismas intracraneales y tan solo el 6.8 de los que se catalogan como aneurismas de comunicante posterior. En cuanto a la clínica, pues es algo que ya hemos expuesto ampliamente en las revisiones anteriores. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, pues vemos que es una hemorragia subaracnoidea que va a ocupar especialmente las cisternas de la base, también puede tener una ocupación del sistema intraventricular, y dependiendo de la orientación del aneurisma podemos tener algunos hallazgos clínicos importantes. Si el aneurisma tiene una orientación lateral e inferior, podemos encontrar un compromiso del tercer par craneal, que por lo general este déficit se encuentra en el 34% de los pacientes que tienen un aneurisma de comunicante posterior. Ya si el aneurisma tiene una orientación más lateral o superior, con una relación estrecha con el lóbulo temporal, en especial con el uncus del hipocampo, también se puede expresar o estar asociado con un hematoma intraparenquimatoso. Ya el riesgo de ruptura del aneurisma de comunicante posterior, entonces para eso pues está el estudio ISUA, en el cual pues va a estar en relación con el tamaño del aneurisma, y eso pues muy especial con esos aneurismas de comunicante posterior, dado que se va a encontrar una relación directa entre el tamaño y el riesgo de ruptura. Entonces para aquellos que tienen un tamaño menor a los 7 milímetros, el riesgo de ruptura es del 2.5%. Este riesgo va aumentando ya para los aneurismas los aneurismas gigantes mayores de 25 milímetros, el riesgo aumenta al 50%. Ya para los aneurismas que son verdaderos de la comunicante posterior, el riesgo de ruptura es mucho más alto, y algo muy importante es que estos aneurismas tienden a ser de un tamaño pequeño. En el 87.5% de los casos son aneurismas menores a 10 milímetros, y casi la mitad de estos tienen un tamaño menor a los 5 milímetros. Ya en cuanto a la anatomía, entonces tenemos la arteria carótida interna, que ya lo mismo en las revisiones anteriores se ha hecho una descripción anatómica completa, y en este caso, esta imagen que fue tomada del Instituto Barrow, vemos que en el segmento C7, donde se origina la comunicante posterior, y también ya del segmento terminal, el origen de la arteria coroidea anterior. Esta arteria carótida interna pues puede tener diferentes divisiones, como en este caso que presenta 7 divisiones, o como la describe Roton, en el cual pues hace una división en 4 porciones. En la imagen de la derecha, no sé si están viendo el puntero, de pronto. No se ven. Ya un momento, profe, si solucione esto. Ahí lo están viendo, profe. Sí, ahora sí. Listo. Entonces ya en la imagen de la derecha, en donde ya tenemos una imagen macro de este segmento terminal de la arteria carótida interna, vemos su relación y su porción terminal, donde ya el segmento ya supraclenoideo distal al anillo dural y superior al seno cavernoso va a tener una relación muy importante con diferentes estructuras anatómicas, entre ellas el segundo par craneal, que lo vamos a utilizar bastante en esta revisión. Inicialmente va a tener el segundo par, se va a orientar superior respecto a este segmento supraclinoideo. Ya como lo describe Roton en su descripción microquirúrgica, entonces nos hace una división en 4 segmentos, en donde el último, el segmento C4, a su vez lo subdivide en 3 segmentos. Entonces el primero, que es el segmento oftálmico, el otro que es el segmento comunicante, y el último, hoy está el segmento coroideo. Este segmento medio, el segmento comunicante, pues es el segmento más pequeño, y por lo general no tiene ramas perforantes, aproximadamente un 10 al 15% puede tener de 1 a 3 ramas perforantes. Acá nos muestra esta imagen
de la derecha nos muestra estos dos vasos más importantes del segmento terminal. Primero, que es el segmento comunicante, en el cual pues, se origina en la pared posterior y más hacia medial, y el segmento y la arteria coroidea anterior, que lo mismo se va a originar en la pared posterior de la arteria carótida interna. Sin embargo, en su trayecto inicial va a tener una orientación más lateral, y en la medida en que se va hacia posterior, toma luego una orientación más hacia medial. Entonces, acá en esta representación esquemática que nos hace Loto en su libro de los 7 aneurismas, entonces, en primer lugar, entonces tenemos acá el segundo par craneal, el quiasma, los tractos ópticos. Hacia anterior tenemos el ligamento falciforme, que no es otra hallazgo que un repliegue de dura madre que va del borde medial de la clinoides anterior con una orientación al tubérculo y hacia el techo del canal óptico. Muy importante, porque lo vamos a utilizar más adelante en algunos casos para facilitar una incisión a nivel de este ligamento, facilitándonos el posicionamiento de un clip temporal en caso de ser necesario. ¿Qué otros reparos anatómicos importantes acá? Entonces acá tenemos la arteria comunicante posterior, en el cual pues, nos va a complementar lo que es el polígono de Willis, su pared lateral. Se va a unir con el segmento P1 para continuar ya como arteria cerebral posterior en su segmento P2. Esta arteria comunicante posterior, como ya lo había mencionado, se origina en la pared posterior y más hacia medial, tiene una dirección, se proyecta luego hacia posterior y hacia medial, tiene una relación estrecha con el tercer par. Esta comunicante posterior tiene aproximadamente de 8 a 12 ramas tálamo perforantes anteriores, en las cuales se van a originar en el borde superior de esta misma. Casi todas estas arterias talamoperforantes se van a originar en los 2/3 anteriores de esta arteria. Y la más importante, aproximadamente en su tercio medio, va a ser la arteria premamilar, en el cual puede ser de 1 a 3 ramas, y la arteria más de mayor calibre es la que propiamente se le da el nombre como arteria premamilar, que como su nombre lo indica, va hacia la región premamilar y el piso del tercer ventrículo. ¿Qué otras estructuras nos va a irrigar la arteria comunicante posterior? Entonces nos va a irrigar lo que es el tálamo anterior, parte del hipotálamo, el tallo hipoficiario, el tuber cinerio, y nos alcanza también parte de la rodilla y la porción proximal del brazo posterior de la cápsula interna. Acá, ¿qué otra rama importante vemos? Que la arteria coroidea anterior, que lo mismo se va a originar, va a ser más distal respecto a la comunicante posterior. Sin embargo, cuando hacemos la disección microquirúrgica, va a ser uno de los primeros vasos en los cuales nos vamos a encontrar, dado que tiene orientación posterior, pero lateral, y luego se dirige hacia posterior con una orientación medial. Esta arteria coroidea anterior tiene dos porciones. En su primera, que es la porción cisternal, como lo había mencionado, se dirige hacia posterior, pasa por la cisterna crural, acá, que es lo que estoy señalando, con una relación estrecha también con el segundo o tercer par. Luego pasa adyacente al uncus hasta finalmente pasar por el punto y la fisura coroidea, pasa por la tela coroidea para continuar por el hasta temporal, luego al atrio y finalmente, incluso en algunos casos, llega hasta el agujero de Monro. Eso en cuanto a las porciones de la arteria coroidea anterior. Otra estructura anatómica importante es acá el tercer par, que lo vamos a utilizar acá como reparo anatómico, dado que se origina en la cisterna interpeduncular medial a los pedúnculos cerebrales, se dirige hacia anterior y en su primera porción va a pasar en medio del segmento P1 y de la arteria cerebrosa superior. Se dirige adyacente a la membrana del helicois y luego se proyecta hacia el triángulo oculomotor, que es espacio, ya lo mismo lo había mencionado en las revisiones anteriores, que lo habíamos visto que está conformado por el borde libre del tentorio, el apex petroso y acá el canal carotídeo. Esto como estructuras anatómicas relevantes en estas imágenes. Bueno,
Acá, entre las estructuras que irriga la corolla anterior, de las más importantes, va a ser los tractos ópticos, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces es muy importante, dado que si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, tenemos que asegurarnos que no nos quede clipada este vaso. Ahora, en cuanto a las variantes anatómicas más importantes que tenemos, uno que es un patrón fetal, acá la comunicante, en el cual en la etapa embrionaria, inicialmente pues la circulación posterior va a depender de la arteria comunicante posterior, donde va a haber un diámetro igual de la comunicante con el segmento P2. Y en la etapa de embriogénesis, pues el segmento P1 va a estar hipoplásico, que es lo normal, que ya en una etapa adulta vamos a tener un segmento P1 con un diámetro igual a P2 y un diámetro de la comunicante mucho más pequeño respecto al segmento P2. Sin embargo, dependiendo de la literatura, que va en datos entre el 20 y el 30%, tenemos un patrón fetal en donde persiste el diámetro de la comunicante posterior igual al diámetro de P2 asociado a una P1 hipoplásica o atrésica. Y acá en la imagen de la derecha, que es también otro hallazgo anatómico importante, es que aproximadamente el 5 al 10% de los casos podemos tener un origen infundibular de la comunicante posterior. ¿Esto a qué se referencia? Es que en su origen va a tener un diámetro mayor y en la medida en que va avanzando el vaso, su diámetro va disminuyendo. Algunos autores consideran simplemente como una variante ¿Aló, si me escuchan? Se le fue el sonido. Diga otra vez. Algunos autores consideran una variante. Ah, bueno, profe. Entonces, iba acá en la parte de la variante del segmento proximal, en el cual les está explicando otra variante que es el segmento infundibular, donde pues hay discrepancia entre algunos autores. Unos lo catalogan simplemente como una variante sin hallazgo patológico, sin embargo, otros lo asocian que puede ser el origen de aneurismas tanto saculares como fusiformes. ¿Qué pasa? Que si encontramos este hallazgo anatómico en relación con un aneurisma, se puede hacer el clipado del aneurisma respetando este origen o simplemente podemos hacer un clipaje alcanzando a contactar o partes de origen del vaso infundibular sin que se afecte el flujo sanguíneo de la comunicante posterior. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces empezamos, primero pues hay que hacer un buen planeamiento quirúrgico y eso pues vamos a requerir de las diferentes imágenes para hacer una adecuada descripción del aneurisma y el tipo de sangrante, obviamente la tomografía computarizada y ya imágenes avanzadas tenemos pues las angiografías por sustracción digital y algo muy importante y más si el paciente le vamos a llevar un procedimiento quirúrgico la realización de un angioTAC, donde podemos ver tanto la reconstrucción del vaso sanguíneo y cómo este se relaciona con las estructuras óseas adyacentes. Aunque esto nos va a permitir modificar o adicionar algunos pasos adicionales dentro del abordaje quirúrgico. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda, entonces vemos acá un aneurisma del segmento comunicante. Vamos a trazar ya para la identificación y la descripción, entonces muy importante cómo se relaciona este con estructuras óseas como la que tienes anterior y cómo se ubica este vaso respecto a los demás vasos y su orientación. Entonces, lo que nos recomiendan es hacer primero trazar una línea paralela a la línea media o en el plano axial, que sería perpendicular al eje sagital, y a su vez una línea perpendicular a esta. Esto nos va a permitir hacer una descripción del aneurisma si tiene una proyección media, lateral, superior, inferior, anterior o posterior. Esto es muy importante porque dependiendo de la orientación vamos a intentar predecir, sobre todo en los aneurismas rotos, a qué estructuras anatómicas
Entonces, por ejemplo, si el aneurisma tiene una proyección lateral inferior, por lo general van a ser aneurismas que se relacionan o que tienen un contacto estrecho con el tercer par y que a su vez puede estar o no asociado con un déficit neurológico. Muy importante esto, porque cuando estamos haciendo el aborraje vamos a evitar traccionar estas estructuras anatómicas que están o que previamente hemos pensado que pueden estar unidas al aneurisma. Lo mismo puede estar unido al borde del tentorio para los aneurismas laterales, entonces vamos a evitar hacer la tracción de la dura a este punto, o aquellos que tienen una proyección superior y lateral, lo más seguro es que van a tener una estrecha relación con el uncus, una adhesión a este, y por lo tanto vamos a evitar hacer una tracción del lóbulo temporal. Esta, que es una imagen tomada acá de nuestra casuística del hospital de Kennedy, fue un paciente que operaron en marzo de este año, donde se puede ver en la imagen, bueno, acá no me cargó la imagen de la izquierda, que era un MIP coronal, pero en la imagen de la derecha se ve pues, la reconstrucción tridimensional del aneurisma en el segmento comunicante. En cuanto al aborraje, entonces la mayoría de los autores se decantan por un aborraje terional, en el cual nos va a permitir una adecuada exposición de los aneurismas del segmento comunicante. No solo los que están en la porción proximal, sino también en los que están en la porción media distal, como lo vamos a ver más adelante en algunos artículos. Entonces, ¿cómo va a estar la posición de la cabeza? Entonces, el paciente va a estar en decúbito supino, los pacientes obviamente se les va a colocar un soporte cefálico tipo Mayfield, por ejemplo. Se va a hacer una elevación de la cabeza de 30 a 45 grados por encima del nivel del corazón, una rotación hacia contralateral, obviamente, de 30 a 45 grados y una leve extensión que puede estar entre los 10 a 15 grados. ¿De qué va a depender todos estos movimientos de la cabeza? Lo más importante es que nos permita una adecuada visualización del aneurisma y que la visión de nosotros sea perpendicular al cuello del aneurisma. Pues nos va a facilitar tanto el aborraje como el clipaje del mismo. Entonces, acá algunas recomendaciones durante el aborraje. Entonces, pues obviamente es hacer una apertura dural, le vamos a dejar esto hacia la base del cráneo, le hacemos una tracción con una sutura delgada, vamos a cubrir el parénquima con Surficep, eso es algo muy importante que encontré en varios artículos dado que esto nos va a permitir pues, proteger el cerebro y cuando finalizamos el procedimiento, si vamos a requerir estos hemostáticos, se pueden retirar fácilmente sin que esto se adhiera como tal al parénquima. Diferente a lo que sucede, por ejemplo, si utilizamos algodón o cotonoide, los cuales se pueden unir fácilmente a la corteza cerebral y cuando terminamos el procedimiento quirúrgico, los vamos a retirar, se produce una lesión pues, adicional de la corteza cerebral. Entonces, recomendable utilizar este hemostático. Durante el aborraje vamos a ubicar en primer lugar la cisterna quiasmática y el drenaje en lo mismo. Esto nos va a permitir identificar diferentes reparos anatómicos que ya les voy a mostrar más adelante. Se recomienda una disección cortante con microtijeras o con un bisturí número 11. Es un especial para aneurismas rotos y evitar la tracción especialmente del lóbulo temporal. Entonces acá Lowton para el aborraje microquirúrgico nos describe una serie de pasos que si lo realizamos de manera secuencial pues nos va a facilitar una adecuada exposición y clipaje del aneurisma. Entonces lo primero, luego que hacemos un drenaje de la cisterna quiasmática, que se puede hacer con microtijera, con una hoja número 11, vamos a llegar hasta el segundo par craneal. Con es que lo ubicamos, continuamos la disección subaracnoidea, logrando una adecuada exposición de todo el segundo par. El segundo paso es ubicar un retractor hacia el lóbulo frontal, donde la punta del retractor va a estar en el margen lateral del primer par craneal, que sería el nervio olfatorio. No vamos a utilizar retractores del lóbulo temporal, como ya lo había mencionado. El tercer paso
Se fue el sonido. Eliezer. Se le fue el sonido. Eliezer. Aló, Eliezer. Se debe haber quedado sin internet, profe, que tampoco estoy viendo el cursor. Pero se hubiera borrado la foto. Pues la veo. Se borró ahora sí. Ahora sí. Ya nos escribe, profe, que ya se conecta. Ajá. Se quedó sin onda. Profe, él dijo que se le fue la luz, algo así, que tuvo un corte de luz. Entonces está conectando los datos. No, pero. Grammy. Va a tocar que Lorraine continúe la exposición ahí a capela. De una, hagámosle. Mm. Qué tan raro. Y lo malo es que a veces cuando se va la luz también los datos se ponen pues, malos, ¿no?